Hola a todos. Bueno, como os prometí, os he hecho este vídeo para dejaros la clase grabada, la clase que ya dimos sobre la introducción a la sintaxis. Os recuerdo a todos que las 3 fotocopias que os he dado son muy importantes y las tenéis que tener a mano. Una es la de la introducción a la sintaxis, que es esta. Otra es la de las abreviaturas que vamos a utilizar, que como ya os dije, es mejor si todos utilizamos las mismas, así nos vamos a entender mejor, ¿vale? Y la tercera, que ya la veremos más adelante, que es la clasificación de los tipos de oración simple, ¿vale? Estas 3, pues, son fundamentales. Bueno, vamos a empezar. También os puse en las fotocopias y os dije en clase que es muy importante seguir siempre los mismos pasos y en un orden para empezar con la sintaxis. En realidad la sintaxis no es tan difícil como todo el mundo dice. Simplemente hay que desde el principio coger unos hábitos a la hora de analizar para que sea más sencillo y practicar y practicar y practicar. Vale. En este caso os he puesto la oración "mi abuelo tiene un huerto", ¿vale? Una frase, una oración sencilla. Lo primero que hay que hacer es, el primer paso es ver qué clase de palabras son cada una de las palabras que aparecen en la oración. En la fotocopia lo tenéis al principio de la fotocopia, las clases de palabras que ya conocéis, ¿vale? Las variables y las invariables. Y lo primero que hay que hacer es eso. No hace falta decir, analizar completamente morfológicamente cada una de ellas. Es decir, por ejemplo, mi. ¿Qué es mi? Mi es un determinante. Pues ponemos la abreviatura det. Y no hace falta decir que es posesivo y todo eso. No, con poner determinante vale. Abuelo, ¿qué clase de palabra es? Bueno, pues es un sustantivo. Entonces ponemos sust. Tampoco hace falta que digáis que es común, que es... No hace falta. Con poner sustantivo vale. Tiene, ¿qué es tiene? Tiene es el verbo. Como el verbo es siempre lo más importante de una oración, porque si no, no sería una oración, lo ponemos entero. Verbo. Un. ¿Qué es un? Un es un determinante, pues lo mismo, det. Y huerto es de nuevo un sustantivo, pues ponemos sust. Vale, este es el primer paso. Ya tenemos analizadas morfológicamente cada una de las palabras, diciendo qué clase de palabras son. Lo segundo es localizar el verbo, que en realidad ya lo hemos localizado porque lo hemos puesto, ¿verdad? Tiene. El verbo es lo más importante, como os decía antes, porque además el verbo es el que nos va a ayudar a saber qué función sintáctica tienen el resto de palabras, sintagmas que aparecen en la oración, ¿vale? Tercer paso. El tercer paso que vimos es separar sujeto de predicado. Vale, en esta oración, como es muy sencilla, pues ya lo veis rápidamente. ¿Quién tiene? Mi abuelo. Entonces, mi abuelo sería el sujeto y tiene un huerto sería el predicado. Como os he dicho en clase, cuidado con esas preguntas de qué, quién, porque al principio, cuando empezasteis en primaria con la sintaxis, valían, ¿vale? Pero ahora tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, hay un truco fundamental para saber cuál es el sujeto. Cuando vosotros creáis saber cuál es el sujeto, en este caso, mi abuelo, ¿vale? Lo ponéis en plural, o en singular si está en plural. Mis abuelos tienen. ¿Veis que he tenido que cambiar el verbo? El sujeto siempre concuerda el número con el verbo. Si el sujeto está en singular, el verbo tendrá que estar en singular. Y si el sujeto está en plural, el verbo tendrá que estar en plural. Imaginemos que alguien piensa que el sujeto es un huerto. Vamos a ponerlo en plural, a ver lo que pasa. Tiene un huerto, en singular. Tiene unos huertos. No hace falta que lo cambie el verbo. Por lo tanto, no puede ser el sujeto. Ese truco nunca falla, ¿vale? Entonces, mi abuelo es el sujeto. ¿Y qué tipo de sintagma es?
¿Os acordáis que los vimos en clase? En la fotocopia también tenéis los diferentes tipos de sintagma. Mirad, el sintagma nominal se llama nominal porque la palabra más importante del sintagma es el nombre. Acordaros que el sintagma puede ser una palabra o un grupo de palabras y entre ellas hay que buscar siempre cuál es la más importante. Vale, pues si es un nombre será un sintagma nominal. Si es un adjetivo será un sintagma adjetival. Si es un adverbio será un sintagma adverbial. Si es un verbo será un sintagma verbal. Y el sintagma preposicional son todos aquellos que lleven una preposición. ¿Ves? Mirad aquí. Preposición más sintagma nominal, preposición más sintagma adjetival, preposición más sintagma adverbial. ¿De acuerdo? Solo hay estos 5 tipos de sintagmas. Vale, volvamos a la oración. Mi abuelo es un determinante y un nombre o sustantivo. ¿Cuál es la palabra más importante de esas dos? Sin duda sustantivo, ¿verdad? Es decir, este es el núcleo, la palabra más importante de este grupo de palabras. Así pues, tenemos un sintagma nominal cuya función, separamos la función con una rayita, es el sujeto. ¿Vale? Y esto es el predicado. ¿Qué tipo de sintagma es? Bueno, pues ya sabemos que es un sintagma verbal porque todos los predicados, la palabra más importante va a ser el verbo siempre, entonces es un sintagma verbal, todos los predicados. Y en este caso es un predicado verbal. Luego os explicaré de nuevo la diferencia entre predicado verbal y nominal, que ya lo vimos en clase, pero luego os lo vuelvo a explicar, ¿vale? En este mismo vídeo. Vale, a partir de ahí, el siguiente paso dijimos que era analizar todo lo que viene en el sujeto. En este caso ya lo hemos analizado todo, ¿vale? No hay más que analizar, con lo cual ya lo tenemos. Y el quinto y último paso es analizar sintácticamente lo que viene en el predicado. En el predicado puede aparecer un sintagma, o 2, o 3, o 4, ¿vale? Y cada sintagma tendrá una función sintáctica. En este caso tenemos el verbo y solo tenemos un sintagma, que es un huerto, porque esta oración es muy sencilla, es muy corta, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos un huerto que es un sintagma nominal, de nuevo, puesto que la palabra más importante es huerto, que es el sustantivo. Y ahora tendremos que ver qué función tiene. Fijaos que siempre ponemos primero el tipo de sintagma que es y después la función que tiene, ¿vale? Igual que aquí, primero el tipo de sintagma y luego la función. Vale, ¿qué función tiene? Bueno, en este caso, como es una oración muy sencilla, ya veréis todos bien claro que un huerto es la cosa que tiene, mi abuelo lo tiene, que tiene un huerto, por lo tanto es un complemento directo. ¿Vale? Bueno, lo voy a poner mejor en otro color para que veamos bien claramente cada cosa. Vale, complemento directo. Bien, después de hacer esto, habría que nombrar la frase, ¿vale? Y para nombrar la frase tenéis que ir a esta fotocopia, clasificación de los tipos de oración simple. Pero antes de eso, os voy a poner otro ejemplo, otra oración con predicado nominal para repetiros lo que ya dijimos sobre las diferencias entre predicado verbal y predicado nominal. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una oración que yo ya la he analizado, he seguido todos los pasos que os he dicho, que en este caso sería nominal. Mirad, en primer lugar, ¿qué he hecho? Como ya dijimos, poner cada clase de palabra. Tu determinante, primo sustantivo, es verbo, muy adverbio, simpático, adjetivo. En segundo lugar, he marcado el verbo, que es lo más importante de la oración. Y después he separado el sujeto del predicado.
en este caso, tu primo es un sintagma nominal, puesto que la palabra más importante, el núcleo, es un nombre y es el sujeto, la prueba, como os he dicho, es, lo ponemos en plural, tus primos es, no, tus primos son, he tenido que cambiar el verbo, es el sujeto. Y luego, el predicado, el sintagma verbal, en este caso es un predicado nominal, porque aparece el verbo ser. Y en todo predicado nominal siempre vamos a tener un atributo. El atributo solo puede aparecer en los predicados nominales. En este caso es un sintagma adjetival muy simpático, ya que simpático es el núcleo, la principal palabra, y la función es atributo, ¿vale? Entonces, el predicado nominal destaca porque en él aparecen los verbos copulativos ser, estar y parecer. Pero no siempre que aparecen estos verbos es predicado nominal. Lo es cuando el verbo ser responde a qué o cómo y estar a cómo. Fijaos, en estas dos frases, la fiesta es en mi casa, no responde ni a qué es la fiesta ni a cómo es la fiesta, sino a dónde, en mi casa. Por lo tanto, no es un predicado nominal, sino verbal. En esta oración, está no responde a cómo está el cine, sino a dónde está el cine. Está muy cerca, por lo tanto es un predicado verbal. ¿De acuerdo? Aquí sí responde a cómo es, pero aquí responde a dónde es y a dónde está. Y por supuesto, al responder a dónde es y dónde está y ser un predicado verbal, no encontramos atributo, que aquí sí lo encontramos. Vale. El último paso que nos queda es decir de qué tipo son las oraciones. Vamos a empezar con mi abuelo tiene un huerto. Para eso, para nombrarlas, vamos a ir a la fotocopia que os dije de la clasificación de la oración simple. Aquí la tenemos. Mirad, vosotros os vais a quedar con este primer cuadrito y con el cuarto. El segundo y el tercero olvidaros de momento, ¿vale? En el primer cuadro lo que hace es clasificar la oración según su modalidad, según lo que indica. Entonces pueden ser enunciativas, cuando dan una información de manera afirmativa o negativa, interrogativas, cuando la oración es una interrogación, exclamativas, imperativas, cuando indican una orden, desiderativas, cuando indican un deseo, o dubitativas, cuando indican una duda, ¿vale? Ahí tenéis ejemplos que los podéis leer. En nuestro caso, mi abuelo tiene un huerto, es una oración que simplemente da una información, por lo tanto es una oración enunciativa. Lo voy a poner así de manera abreviada para que vaya más rápido, ¿vale? Las enunciativas pueden ser o afirmativas o negativas. Si hay una negación, un elemento negativo, como puede ser no o nunca, será negativa, y si no, será afirmativa. En nuestro caso es afirmativa. Vale, ya está. Después vamos al cuarto cuadro. En el cuarto cuadro, si veis, os ponen por un lado las predicativas y por otro lado las atributivas o copulativas. En este cuadro se clasifica la oración según el tipo de predicado. Si hay un predicado nominal, será atributiva. Si no, si hay un predicado verbal, será predicativa. En el caso de nuestra primera oración, ya hemos visto que es un predicado verbal, por lo tanto es predicativa. Vale. Si sabemos que es predicativa, puede ser activa o pasiva. Nosotros de momento no hemos estudiado las oraciones pasivas, así que lo tenéis muy fácil, solo puede ser activa, ¿vale? Y, bueno, vamos a ponerlo, activa. Y si es activa, puede ser de todos estos tipos, ¿veis? Todos estos tipos que vienen aquí. Nosotros este año solo vamos a estudiar los dos primeros, ¿vale? Transitiva si tiene un complemento directo a la oración e intransitiva si no lo tiene.
En mi abuelo tiene un huerto hemos visto que es el complemento directo, por lo tanto, tiene complemento directo y es una oración transitiva, ¿vale? Ponemos pues transitiva. Y ya está. Ya hemos nombrado esta oración. Vamos a nombrar la segunda que hemos hecho. Tu primo es muy simpático. Volvemos al primer cuadrito. No es una interrogación ni una exclamación, dice una información de manera afirmativa, por lo tanto, de nuevo es una oración enunciativa afirmativa. Vale, y pasamos al cuarto cuadrito. Y el cuarto cuadrito vemos según el tipo de predicado. Como es un predicado nominal, es atributiva o copulativa, no es predicativa. Y si os dais cuenta, al ser atributiva no tenemos que poner nada más, no hay nada más ahí. Por lo tanto, es una oración enunciativa afirmativa y atributiva. Como os habréis dado cuenta, la palabra atributiva viene de atributo, porque todas las oraciones con predicado nominal tienen atributo. Bueno, pues este primer vídeo lo vamos a dejar ahí y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.